Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, don Armando Uceda. Yo sé que este será uno de los mejores programas del año en Honduras hoy. Esa es la idea, de que sacudamos a la gente. Va a ser un buen programa. El ex viceministro de Educación, don Raúl Ramírez. ¿Cómo está, don Raúl? Siempre un gusto saludar. Gracias, igualmente. Yo me inspiro cuando estoy con ellos porque sé... Es que en este momento me quedé impresionado sobre el tema que vamos a abordar este día. Yo sugeriría a los papás, a las mamás, a los abuelos o abuelas, que traten que sus hijos vean este programa. Ya muchos niños van comprendiendo el tema desde pequeñitos, y no digamos los que ya van para el 7º, 8º, 9º, y más adelante. Vean el programa de hoy. ¿Cómo estamos ubicados? ¿Dónde está Honduras en el uso de la inteligencia artificial en este momento? No quería venirme a preguntarles a ustedes, que sé que pasan estudiando esta temática, sin saber dónde está ubicado nuestro país en el uso de la inteligencia artificial. Y está en una etapa temprana, incipiente en el uso de la inteligencia artificial Honduras. No está entre los países líderes, tampoco está completamente desconectado, pero sí va rezagado en adopción estructural. Ya me van a explicar muy bien ese concepto de adopción estructural. ¿Quiénes son los líderes en este momento en inteligencia artificial? Los líderes mundiales. Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá. No sé si en este orden está bien. O China está delante de Estados Unidos, o Estados Unidos está delante de China, que está en el segundo lugar según mi información, luego el Reino Unido y después Canadá. Estamos bien en esa ubicación, ¿verdad? Sí. Entonces, a nivel intermedio está Latinoamérica, los más avanzados de América Latina, los países más avanzados de América Latina están en un nivel intermedio. Brasil, México, Chile y Colombia. En el nivel bajo emergente, ahí está Honduras. Fíjense bien, en el nivel bajo emergente lo acompañan Nicaragua, Bolivia y Paraguay. O sea, hay un uso limitado aquí en el país de la inteligencia artificial y no hay estrategia nacional robusta. Y hoy don Armando Uceda y don Raúl Ramírez, el CEO de IDEA Awards International, vienen a concienciarnos. Esa es la misión de ustedes hoy, concienciarnos, que no nos quedemos a la saga, porque entonces seremos país condenado para la eternidad a estar en la saga. Y dije yo, voy a estar con don Armando Uceda, voy a estar con don Raúl Ramírez.
Y no voy a hallar que preguntarles, porque yo estoy casi como el resto de los hondureños, desconectado de la inteligencia artificial. Pregunto, ¿por qué Honduras va atrás? Y para ahorrarles tiempos a ustedes, y esta es la introducción y después nos vamos a ir ya al centro. Falta de política pública clara. No existe una estrategia nacional sólida de inteligencia artificial, sin regulación específica, sin hoja de ruta educativa, sin inversión sostenida. Y la brecha digital que de esto se deriva, acceso desigual a Internet, limitaciones tecnológicas en escuelas, educación desactualizada. Nosotros andamos con el enfoque de la memoria y repetición. Yo no me avergüenzo del sistema en que aprendí. Memorizar, repetir, para que a las 7 de la mañana u 8 que me ponían el examen, todavía mi memoria recordara lo que memoricé en la madrugada con candela porque no tenía energía eléctrica. Ya a las 11 de la mañana se me había olvidado lo que había memorizado. No sé si eso pasa cuando uno memoriza repitiendo y repitiendo, lo que le llamamos garrotero. No tuvimos desarrollo de pensamiento crítico y habilidades digitales en nuestros tiempos. Pero no me avergüenzo de lo que a mí me pasó, no me avergüenzo, porque nunca fui a un examen en noviembre, siempre eximía las clases. ¿Pero qué? Garroteando, memorizando a pura repetición, y después la pagué. He tenido que venir aprendiendo. Baja inversión en innovación, poca investigación en inteligencia artificial, escasa conexión universidad-empresa. Entonces, por ahí vamos, Honduras. Sí, vamos a tener aquí las herramientas para preguntarle a estos dos varones de la ciencia. Así que de nuevo, es un gusto tenerlo aquí en Frente a Frente, hermano. Para mí es un gran placer, Renato. Sí. Y acompañado de Raúl Ramírez. ¿Con qué visión viene usted? Así, cortita para luego hacer la pregunta, y lo mismo le voy a preguntar a Raúl Ramírez. ¿Con qué visión vienen hoy a Frente? Mire, Renato. Sí. Aquí puede usted tener programas sobre este tema por el resto del año y nada va a cambiar si la gente responsable de la formulación, el financiamiento y la evaluación de las políticas públicas en educación no se pone las pilas. Tenemos que sacudirnos, tener, si quiere, ahorita que inicia el gobierno, la cabeza en las nubes, pero un pie sobre la realidad nacional. Y la realidad nacional es que nosotros todavía, en todos los niveles del sistema educativo, estamos respondiendo precisamente al modelo analógico que usted mencionó. Correcto. En donde memoria y repetición. Nos funcionó. Sí. Ese era el momento para el cual fuimos educados. Correcto. Pero el mundo de ayer ya no es el mundo de hoy, nunca lo fue. Sí. Y ahorita lo que hay es una disrupción digital a nivel mundial que produce el nacimiento de una nueva civilización. Mire cómo está de agresiva la propuesta. Nosotros podemos ver nacer, crecer y pasar enfrente de esa civilización y ser observadores, o cambiamos radicalmente desde los formuladores de la política pública en el gobierno, desde los empresarios que invierten y sostienen la dinámica económica del país, pasando por nosotros, los profesionales, que de alguna manera hemos ido a recibir el beneficio de la educación a alto nivel, los tres que estamos acá, y hacemos conciencia. No se puede ignorar, esto no es reversible. Adelante, pongámonos las pilas. Ok, solo le voy a pedir que bajemos una grada y no le demos la espalda al público, sí. Porque así no nos caemos, ¿va? Buena idea. Sí. Raúl, ¿cuál es tu ideal hoy? El gran objetivo tuyo al haber aceptado la invitación de Frente a Frente esta mañana. Gracias, Renato. Siempre encantado de saludar a su audiencia. Gracias.
4 ejes transversales. Sí. Gobierno y gobernabilidad digital. Infraestructura, que esa infraestructura, ojo, no es una responsabilidad directa y genuina solo del gobierno o del Estado. Nuestra casa, la academia y por último, voluntad. Posiblemente podemos tener 2 de ellas controladas. Pensemos, la academia está haciendo un trabajo muy importante. Ojo, la academia pública está haciendo su trabajo, la academia privada está haciendo un trabajo espectacular. Mucho avance. Pero tenemos la carencia de no tener el eje troncal transversal que va desde la parte neural del país hacia las personas más grandes para que exista la forma en cómo vamos a desarrollar este país utilizando la tecnología. De manera más sencilla, explícanos esa última frase, por favor. Necesitamos entender que sí hemos avanzado. Academia. La academia está haciendo su trabajo. Perfecto. Pero Tanto no, la pública como las universidades privadas. Pero nos hace falta, dijiste, un eje troncal. Eso es lo que quiero que me expliques. y el eje troncal y transversal son políticas públicas y un gobierno digital, no en narrativa, Sí. sino en estrategia. Este programa tiene mucho tecnicismo, Renato. Sí. Pero también somos hondureños. Y este gobierno tiene 2 meses que ya transitaron. Y empecemos a restar. Son gobiernos muy cortos. El tiempo es muy corto. Sí. Entonces son decisiones que se necesitan desarrollar ayer. Traer una estrategia puntual y ponerla sobre la mesa con las personas correctas para que le ayudemos al país y desarrollar este troncal transversal que se llama gobernabilidad digital. Muy bien, entendí. Y estoy seguro que al entender yo, entendí Honduras, porque lo explicaste bien y de manera sencilla. Entonces, yo solo tengo un desafío en este momento. Luz, por favor. Solo tengo un desafío. Y aquí voy a tratar de consensuar con los panelistas esta mañana. Yo tenía aquí lo siguiente como tema, como título del programa. La postura 1, no anotes, que me diga Armando y Raúl si están de acuerdo. La postura 1. La inteligencia artificial democratiza el conocimiento, permite aprender más rápido, mejor y con más acceso. Es la postura, la primera postura, pero hay una segunda. La inteligencia artificial está creando dependencia, menos pensamiento, menos esfuerzo, más superficialidad. No, pero ya mire el rostro aquí de los dos que no. No vienen a discutir esto. Sí, como una arista sí, pero no es el eje central. Bueno, les voy a poner otra. Yo creo que así, aquí dimos en el clavo. No vamos a preguntar, ¿el sistema educativo está obsoleto? Ya lo sabemos que sí, ¿verdad? ¿Coincidimos, exministro? Sí. Ok. Yo creo que esta es la pregunta. ¿Tiene sentido seguir evaluando memoria en la era de la inteligencia artificial? ¿Estamos enseñando a pensar o a repetir? ¿Qué pasa? No les observo reacción. Esa está buena, esa no. No está bien. Aquí hay democracia. ¿No te parece? Ni a usted tampoco. Hay que ser más agresivo, Renato. Hay que ser más agresivo. Wow. ¿La inteligencia artificial potencia o debilita la mente? No, y solo con verlo me dicen, no, Renato, no da usted hoy en el clavo con todo esto. ¿Estamos criando estudiantes más eficientes o más dependientes? Tampoco. Y entonces, si el estudiante no puede explicar lo que entrega, ¿aprendió algo? Lo que me pasó a mí con Osvaldo Ramos Soto. Le saqué 100% en derecho constitucional.
Llego a las 7 de la mañana a la universidad. Don Renato Álvarez, pase al frente. Lo felicito, sacó 100% en Derecho Constitucional. Y me empieza a preguntar. En vivo. Ay. 60 compañeros en el aula universitaria. Garrotero, memorizador, repetitivo, la peor vergüenza de mi vida. La peor vergüenza de mi vida. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a preguntar hoy? Por favor, ya me preocupé. Traía varias opciones. ¿Estamos frente a una generación más inteligente o más dependiente? Hombre, y entonces, por favor, sugieranme ustedes, ya que no están de acuerdo conmigo. Esto tiene que ser orientarlo. Plantéeme la suya. La tecnología tiene que ser humanizada, Renato. Sí. Porque el hecho de que tenemos temor, tenemos miedo o no queremos usarla, no, yo no quiero interactuar con ese bot de ese chat, porque no es una persona. Pero finalmente eso es lo que está ocurriendo. Cuando me refiero a la humanización, me refiero a que entreguémosle datos a los jóvenes. Tenemos que entregar libertad digital. Y la libertad digital es entregarles la tecnología, pero luego tenemos que saber ayudarlos a administrar esa tecnología para que puedan aprender. Y por otro lado, a pesar de que la academia está sufriendo una transición muy importante, la academia también tiene que pasar por la transición. El educador tiene que pasar por la transición de entender que estas son herramientas que le van a facilitar el trabajo de él en el aula de clase. Porque él no es enemigo de la tecnología. Él la va a utilizar para poder llevarla al aula de clase, orientar a sus alumnos. Luego estos alumnos se van a ir a su casa con esta información, van a acceder a la tecnología para reconfirmar lo que el catedrático o el maestro les entregó. Sugiérame una pregunta, por favor, Raúl Ramírez. Incisiva, fuerte, agresiva, desafiante. Vamos a ver, tenemos que ser propositivos. Obvio, claro. Y a mí no me gusta ser negativo en estos temas. Perfecto. Entonces es, ¿en qué momento se van a tomar las decisiones para entregarle a la educación hondureña las oportunidades en torno a la digitalización? Sí. Es una pregunta... ¿Cuándo? Preguntemos oportuna, cuándo. inmediata, prudente, pero desafiante, con el ánimo de que nos pongamos las pilas. Señor ex viceministro de Educación, ¿qué pregunta sugiere usted? Mire, yo tomo lo que Raúl está planteando, pero ahora no somos una isla. Lo pongo en un contexto planetario. La humanidad, Renato, está a punto de recibir, quizás en un par de años, un poder casi inimaginable. Y no está nada claro si nuestros sistemas sociales, políticos y tecnológicos poseen la madurez para ejercer este gran poder. Eso a nivel mundial. Yo lo contextualizo a nivel local y aunque nos duela, formulo esta reflexión. Un país, Renato, como Honduras, que no educa a su gente, renuncia a su futuro. La convergencia de tres crisis: educativa, tecnológica y generacional convierten a este momento de nuestra historia en un punto de inflexión sin precedentes en la historia. Esto es, o dejamos de tener agencia como país, de tener autonomía como país, o somos el vagón último del tren de la historia del siglo XXI. Estamos con 3, 4 países en el mundo peleándonos quién va a ser el último. No puede ser. Entonces, esto lo dijo Darío Amodei, y lo cito porque es un extraordinario joven, director de Anthropic, que es la compañía de inteligencia artificial que en este momento está sacudiendo al mundo, con Claude, su inteligencia artificial. Y él plantea esto: en el mundo está ocurriendo esto. ¿No será que en nuestro país tenemos que reflexionar si esta renuncia
porque tengo cifras. Aquí usted ha presentado en programas que muestran que el país en la última década renunció a educar a su gente y las cifras son fatales. No es pesimismo, es realidad. Un país como Honduras que no educa a su gente renuncia a su futuro. La convergencia de 3 crisis, educativa, tecnológica y generacional, convierte este momento de nuestra historia en un punto de inflexión sin precedentes. Y saber que hoy algunos cuantos televidentes se han retirado porque no saben ni qué es inteligencia artificial, ni de qué estamos hablando hoy en Frente a Frente. Por favor, resumamos así un concepto breve. ¿Qué es inteligencia artificial para conectar a la gente con el programa? Alguna gente, no todos. Bien simple. Lo que ocurrió es compañías como Anthropic o como los grandes jugadores de este mercado, como Google, por ejemplo, vino y empezaron a capturar información histórica de muchos temas y se la entregaron a un sistema que aprendiera de esta información, los famosos agentes. Y estos agentes fueron aprendices de la información. No son seres humanos, ¿verdad? Sí. Explíquele eso a la gente. ¿Esos agentes, quiénes son esos agentes? Son máquinas, son softwares programados para que la información fuese procesada por ellos, almacenada y que tenga la capacidad de entregarla en función de cuando yo la estoy preguntando. Entonces... y a una velocidad impresionante. En microsegundos. Y esta información los agentes la recibieron y se formaron hoy las grandes plataformas que estamos utilizando como ChatGPT, como Cloud, como Gemini, como imaginémonos todas las que estamos utilizando en este momento. Entonces, la mayor parte de los jóvenes de las zonas urbanas son grandes usuarios de estas plataformas. Esa es una realidad dada, eso está entregado. Entonces, estas personas ya tienen acceso a la información de una manera expedita a través de estos agentes de inteligencia artificial que tienen información precisa, oportuna, actualizada. Pero no para sustituir el cerebro humano, y ese es otro debate que vamos a tener aquí hoy. Pero al final usted no me sugirió la pregunta que le pedí. Mire, ya me la sugirió Raúl. ¿Cuál es la que usted me sugiere? Pero directamente. Tiene que ver con el ser o no ser. ¿Vamos a cambiar o no vamos a cambiar? Ya no hay forma de defender el modelo educativo y el modelo económico con el cual estamos manejando el país. Tito, le ha sugerido usted a la ministra de Educación y a todo lo que tiene que ver con el organigrama educativo primario, secundario y superior en Honduras, que empiecen a debatir, a sugerir y a formular una política pública sobre la inteligencia artificial que nos ayude no a sustituir nuestro pensamiento crítico, sino a complementar lo que con la inteligencia artificial podemos sacar provecho personal y como Estado. El desafío, y con respeto, es para todo el mundo, ¿verdad? Pero alguien debe dirigir una política pública y ese es el gobierno. El presidente dijo un mensaje ayer que me llamó muchísimo la atención y es: tenemos tantas políticas y tantas leyes que son las que al final nos limitan en avanzar, porque quizás sí se tiene la voluntad, las ganas de hacer las cosas, pero el país posiblemente no está listo, porque la parte transversal, operativa, condicionante, políticas, no nos dejan avanzar. Ok, no sé si podré complementar la visión de ambos, pero lo intentaré. Ustedes saben que la inteligencia artificial ya está haciendo tareas que antes hacían los estudiantes, periodistas, abogados, ingenieros. Así que yo estoy temeroso. La inteligencia artificial en unos 5 o 6 años va a poder hacer solita. Definitivo. Un noticiero televisivo. Definitivo. Aquí va a haber un robot. Digo yo, ¿cómo quedaremos nosotros? Solo como recolectores de información en la calle. No, el cerebro humano es indispensable que esté en todas las actividades, pero debe tener de aliada la inteligencia artificial.
Aquí va la pregunta, esta sí. La inteligencia artificial viene a potenciar el ser humano. Fíjate bien. La inteligencia artificial viene a potenciar al ser humano o a reemplazar su capacidad de pensar. Sé que no les gustó, pero ni modo, tenemos que hacer la pregunta. O mejor esta, Lucecita. ¿Estamos formando jóvenes para competir o para quedar fuera del sistema? Yo creo que aquí yo uno las dos. ¿Estamos formando jóvenes para competir o para quedar fuera del sistema? Me encanta eso. ¿Verdad? Sí. ¿Coincidimos, Armando? Totalmente de acuerdo. Coincidimos. ¿Estamos formando jóvenes para competir o para quedar fuera del sistema? En otras palabras, estamos atentos al desarrollo tecnológico mundial, aplicando políticas públicas desde ya para no seguir en la cola del mundo. ¿O es que ya le gustó a ciertas élites del país que estemos en la cola de los países? Ya eso es inspiración irónica mía. Yo creo que a nadie le gusta que el país esté en la cola. Pero demuéstrennos con políticas públicas, entusiasmennos, estimulen a los hondureños, dirijan a los hondureños para que no nos quedemos a la saga. Así que Lucecita Madrid, con tu voz, por favor, la pregunta oficial de Frente a Frente esta mañana. Iríamos a la pausa y luego ya el debate entre estos dos científicos hondureños. Por favor, Luz. Muy buenos días. El tema del día. ¿Estamos formando jóvenes para competir o para quedar fuera del sistema? Esa es la pregunta de hoy en pantalla. Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065, el número exclusivo de Frente a Frente para que usted pueda enviar su opinión todos los días. También estará posteada nuestra pregunta en nuestra cuenta en X, @Frente a Frente HN, donde también puede opinar. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente y a los invitados. Cuando son las 7:28 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en el Boulevard Centroamérica. Si usted viene de las colonias Miraflores, La Honduras y sus alrededores, se dirige hacia el Boulevard Suyapa, Tres Caminos, o si va para el Juan Pablo, se puede ver que el tráfico vehicular es bastante fluido en este sector, por si usted va a su destino de trabajo o hacia otro sector. De igual manera, si usted viene de este sector del Boulevard Suyapa y sus alrededores y se va para la Kennedy, así como Miraflores o el Boulevard Fuerzas Armadas, también es bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana para que usted pueda tomar ya sea esta ruta o busque rutas alternas si va para su destino de trabajo. Cuando son las 7:29 de la mañana, en cámara de Cristian Muñoz, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias a todas las personas que están opinando en base al tema de hoy. ¿Estamos formando jóvenes para competir o para quedar fuera del sistema? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a darle lectura a los mensajes que hemos recibido a través de nuestro número de WhatsApp. Me gusta bastante la inteligencia artificial. Tengo hecho 200 proyectos aplicados en Honduras. La inteligencia artificial tiene una desventaja. Los alumnos la utilizan para resolver exámenes, problemas, copian y pegan. Otro televidente opina: feliz día, bendiciones con respecto a la tecnología. Por eso algunos padres hacen el esfuerzo de poner a sus hijos en instalaciones privadas, porque las públicas están bastante atrasadas en ese aspecto. Es más, la UNAS se está poniendo al día con ese tema. Otro mensaje: ¿cuál es el nivel de competencia académica que tiene Raúl Ramírez en la IA? ¿En qué nivel está ahora? Principiante, casi sin programación, intermedio, sabe programar algo, avanzado, ya trabaja con datos o inteligencia artificial. ¿Evidente lo hace con ironía o lo hace curioso de saber quién es Raúl Ramírez o para desafiar a Raúl?
Yo le respeto su criterio, pero aquí estamos tratando de que el país se conciencie. Yo no sé cómo lo entendiste ese mensaje. No, tenemos más de 15 años trabajando en Centroamérica esto. Suficiente. Sigue. Don Renato, buen día. Eso es una gran tristeza e impotencia que nosotros, vamos a ver, los guanajeños. Creo que es un tema del día de ayer. Vamos a ver. Ese es otro tema. Otro mensaje a través de WhatsApp. Buenos días. Felicidades por el programa de hoy. Saludos al doctor Armando Uceda. La UNAD desde la Facultad de Ciencias ofrece este año 3 maestrías en el tema Inteligencia Artificial, Big Data y Data Science. Sí estamos avanzando y tenemos el potencial y capacidad instalada, pero debemos organizarnos mejor para sacarle más provecho a la herramienta. Hay que escuchar y aprovechar más a la UNAD. Brian Larios nos escribe este mensaje. Un saludo a todos, soy seguidora de su programa desde hace de décadas atrás. No obstante, díganle a don Renato que está hablando de pensamiento crítico y no memorizar, y está buscando un guión de preguntas. Tiene el doctor en física, deje la batuta a él, opina esta televidente. Vamos a ver otra opinión a través de nuestra cuenta en nuestro WhatsApp. Renato, pero ¿dónde llegó la inteligencia a las ciudades grandes, no a los pueblos? Porque en los pueblos ni luz hay, ni computadoras, Renato. Mande periodistas a esos pueblos que se llega caminando, no los están mirando la cara de tontos. Yo hablé a una escuela en Tegucigalpa, hice 10 llamadas y ninguna me contestó. Por favor, Renato, yo vivo en Nueva York, primero se necesitan maestros más capaces de educar, y si no son educados los maestros, ¿qué esperamos? Solo mire, Renato, el presidente Afur, el encargado de la salud, ni idea tiene, y habiendo grandes médicos en Honduras que saben de medicina, y se pone él como ministro de salud. Ahí planchó el presidente. Bueno, son algunos de los mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Sigo opinando en base al tema de hoy para que podamos darle lectura a sus mensajes. También lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Armando, aquí queremos concienciar, moverle el petate a la gente que no se quiere adaptar a la tecnología actual y que nos puede servir en nuestro sistema educativo. Por favor. Mire, a pesar de que hemos tenido avances en los últimos 30, 40 años, un informe del Banco Mundial reciente señala que 79% de pobreza de aprendizaje caracteriza al sistema educativo hondureño. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 de cada 10 niños de 10 años de edad no pueden leer ni entender un texto simple. Comprensión lectora. Sin eso, el país no va para ningún lado. Hagan lo que hagan en política económica, hagan lo que hagan en otros sectores, porque este niño de 10 años va a desembocar a los 17 años en un niño desempleado porque no puede hacer mucho con su comprensión lectora. Esa realidad, mire, se refleja en que somos un país, este es el gasto de Honduras comparado con el gasto de América Latina. La inversión de $744 por cada estudiante es bajísima. Entonces, Honduras promedia, comparado con América Latina, una inversión insuficiente. Bueno, ¿y América Latina qué es lo que invierte en los niños? No, invierte mucho más. Sí, aquí está la gráfica, está la gráfica, correcto. Ahora mire lo que pasa con este niño de 10 años, Renato, que no sabe leer. Cuando estamos en 15 y 17 años, ya abandonaron la escuela una gran cantidad de ellos y solo 3 niños están en la escuela secundaria superior. Ya la caída es exponencial. Este niño va a vivir en una realidad. Las causas de esto, mire, no podemos avanzar si no invertimos en el sector social, en salud. Mire, 63% de los hogares viven en pobreza. ¿Cómo este niño pobre va a superar ese dato? Y luego, en pobreza extrema. Eso se encuentra en la encuesta de hogares, no me lo estoy inventando. Lo que la gente dice, no, ¿y para qué lo va a mandar a la universidad, al colegio, etcétera? Un universitario gana 3.5 veces más que alguien que no tiene educación. Y la educación rompe la pobreza. Claro, entonces, pero usted lo dijo, usted y yo en algún momento estudiamos con quinqué. ¿Un qué? Un quinqué. Explíquele a la gente qué es eso. La gente sabe en los pueblos.
es de queroseno, una lamparita. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, Sí. pero mire que todavía ahorita, en el siglo XXI, 17% de las viviendas rurales dependen de velas u ocote para iluminarse. Y aquí quiero decirles, no continuemos cometiendo el error de que cuando hablemos del área rural, hablemos de un pie de página de la realidad de Honduras. No, ese es el nivel cero, como dirían las Torres Gemelas, es el área rural. Ya dejemos de hablar de Tegucigalpa y San Pedro Sula como que eso es lo único que hay en Honduras. El área rural es esta, donde los niños no pueden llegar a ese nivel de comprensión. Entonces, por otro lado, mire, ¿quiénes son los niños que nos llegan a la escuela? Vienen de la generación Z, la que Jonathan Haidt, pensando en el teléfono inteligente, dijo: en el mundo entero en este momento, a propósito, mañana es un día importante para esto que voy a decir. Antes de hablar en el mundo entero tenemos que pensarnos, antes de hablar de tecnología educativa, hay que entender quiénes son los niños que están en el aula. Renato, están privados de sueño, fragmentación a la atención debido al celular, adicción a sistemas de recompensa, es decir, quieren darle like, es verdad, se mueren por un like. Y aquí hay mucho problema con las chicas más que con los niños. Las niñas son más propensas a atraparse en ese like, pero los niños son más propensos a la pornografía y a los juegos, y la sustitución de vínculos presenciales. Ya no juegan en la calle, ya sí, perdieron la velocidad de respuesta del rostro a rostro con los otros niños. ¿La generación Z nació en qué año? Empieza en 1996, enero del 96, y está hasta la fecha. Algunos la parten en dos, pero no. Jonathan Haidt, el psicólogo, que ese es un éxito mundial. ¿Sigue la generación Z entonces en este momento vigente? En este momento, ¿o ya apareció otra generación? La generación alfa, pero no pegó mucho todavía la idea, sigue hablándose de la generación Z. Toda nuestra escuela, nuestros colegios, nuestras universidades están llenos de generación Z en este momento. Están durmiendo con privación de sueño, fragmentación de atención, adicción a sistemas de recompensa y sustitución de vínculos presenciales. Mañana es importante, este autor va a hacer una exposición importante. Mañana se anuncia el ranking de felicidad de las sociedades de los distintos países del mundo. Pero eso no es nuevo, yo eso lo vengo leyendo todos los años. Cada año se hace. Sí. Pero Costa Rica es el más feliz de Centroamérica, nosotros somos los menos felices. Nosotros somos los menos felices, sí. Pero mañana vamos a ver, ¿verdad?, de qué está hecho nuestro sistema político, porque la causa central de todo esto, de esta infelicidad, pasa por no tener educación y salud. Yo estoy a la expectativa de que usted me conecte toda esta información que me está proporcionando con lo de la inteligencia artificial, que es el tema central. Y sé que hacia ahí va. Sé que hacia ahí va. Muy bien. Tenemos una crisis de larga data. Mire, no sigo porque... No lo quiero privar. Usted fue ministro de Educación. No, lo que quiero es todo esto. Esto... No quiero caer en la desgracia de decir que nos vamos a desaparecer porque todo está mal, pero los niños están fuera del sistema escolar. Miren, 2 de cada 5 hondureños, 200,000 como mínimo desertaron, menos del 10% va a la universidad pública o privada. Óigame, es el país que menos cobertura tiene. Estamos 23, hay una brecha entre lo urbano y lo rural en términos de educación de 23 puntos. O sea, lo rural está condenado a la tumba. Sí. ¿Verdad? Casi 400,000 jóvenes. Está provocando usted que más gente migre a Tegucigalpa y a San Pedro Sula, con lo que está diciendo. 400, pero así es. 400,000 jóvenes casi, entre 15 y 17 años, están fuera del sistema educativo y tenemos todavía, volvimos a la traba de no cumplir los 200 días de clase. Ahora, con eso, tenemos que pensar en una hoja de ruta como solución. Mire, proyecto de país. No más la pajarita de que escribimos unas cuantas cositas y con esto vamos a gobernar. No, un proyecto de país que se pregunte seriamente el presidente y su equipo, ¿puede la educación ser motor del desarrollo en Honduras? Muy bien, Armando. En la década pasada no ocurrió. Esto genera una tensión entre la promesa constitucional de igualdad y la exclusión estructural. Esto es lo que tenemos, esto es lo que está en el papel. Entonces, proyecto de país. Segundo, educación, bienestar y felicidad. ¿Puede la escuela ser el espacio que devuelva a la generación Z su derecho a ser feliz? Es que no son felices, están atrapados.
No. La generación Z está atrapada con la tecnología, con los teléfonos, con los mismos de los padres. No le y digo todo que no eso. duermen, pues. Entre formar para el mercado laboral y formar para la vida con sentido, vínculos reales y salud mental. Es decir, caemos en la trampa a veces de decir que hay que educar para el mercado laboral. Imagínense que gane bien alguien pero no, necesita combinar esa educación con formar para ser una persona feliz, tener un sentido de la vida, tener vocación espiritual, tener un montón de cosas que, si lo pensamos solo desde el punto de vista laboral, es incompleto. Sí. Y luego lo tercero es que la generación que tenemos que educar, La generación Z, está hablando de la generación Z. ¿Cómo educamos una generación más ansiosa e hiperconectada que ninguna anterior? Entonces, esto es una hoja de ruta que tiene el gobierno que pensarle en este momento. Si no, van a ser 4 años más y más de lo mismo. Hay un problema que se comete desde el gobierno. Yo estuve ahí en el gobierno hace muchos años y en muchos programas, Renato, que yo participé, ahora recientemente, cuando uno decía estas cosas, el funcionario de turno que estaba ahí, fíjese que eso ya lo tenemos. Nosotros ya estamos haciendo eso. Y ya, cuando la pandemia, yo recuerdo un montón de reuniones en educación en donde participábamos y el responsable de turno decía, buena idea, pero fíjese que ya la estamos desarrollando. Nunca la desarrollaron, pero nunca concedieron que no tenían proyecto de país. Todavía me sigo preguntando todo esto, es una valiosa información, me siento orgulloso de que esté aquí Armando Uceda, pero ¿cómo lo conecto con el tema central? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, me regreso para conectarlo al tema central. La primera lámina que puse dice que esto no es un cambio pequeño de globalización lo que estamos viviendo. Esto es tan importante como el invento de la agricultura, como el descubrimiento del uso del fuego. Esto es tan importante. De la rueda. Esto es una cosa, porque por primera vez, mire, el cerebro humano de carbono, que tuvo el privilegio de ser lo más importante, el momento de mayor desarrollo de la evolución, creó una opción alterna que es el cerebro de silicio. El de esas computadoras. El de las máquinas. El de las máquinas. A tal grado que volvemos a este científico, Darío Amodei, dijo que escribió 2 grandes ensayos recientemente. Uno de ellos dice, la máquina puede ser pensada como amorosamente amante del desarrollo de la humanidad, etcétera, etcétera, servir para curar el cáncer, para un montón de cosas. Máquinas de una gracia especial. Pero también estamos viviendo la adolescencia de la tecnología. Esta máquina comienza. Si la dejamos que se desarrolle sin frenos morales, sin participación ética del humano controlando su capacidad de ser el agente él y no la máquina, vamos a perder la humanidad. Pero en este momento deslindemos eso. No nos metamos en los riesgos de las máquinas estas, de la inteligencia artificial. Metámonos en lo que puede beneficiar a estados como Honduras. Y después, porque no sé los riesgos que existen, nos metemos a lo otro. Ok, muy bien. El gran beneficio que podemos tener es que con la educación podemos reducir desigualdades sociales. Con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. Con estas máquinas. Con estas máquinas podemos reducir desigualdades sociales. Está estudiado desde los años 80, conocido como el problema 2 sigma. Sí se reducen las desigualdades porque usted puede poner un tutor particular para cada alumno. Y ayer le compartí la noticia de que El Salvador ya firmó con Elon Musk un convenio para que 1 millón de salvadoreños tengan ese beneficio. Entonces, eso puede hacer Honduras. Lo firmó ya hace más de 1 año. Yo les tenía eso como pregunta. Moss y Bukele firmaron eso. Si hay país que va adelantado con lo digital, con la inteligencia artificial, para simplificar sus procesos administrativos de institucionalidad pública, hospitales, es El Salvador. Nos estamos quedando atrás, Tito. Aprovecha esa amistad con Trump. Si no, no hay sentido. Entonces, el punto es que no es solo comprando los servicios de la máquina, es sabiendo qué hacer, ser agentes de cambio uno
como ministro, como presidente de la República, como profesor, como periodista, y no que la máquina lo use a uno. Ese es otro tema. Dejemos esos temas así a un ladito. Yo lo que quiero en este momento es cómo beneficia la inteligencia artificial el desarrollo de los países. No sustituir el cerebro humano por la inteligencia artificial. ¿Cómo sacarle provecho a esta herramienta para tener desarrollo económico? Lo primero que hay que hacer es capacitar a los docentes. Porque si el docente no sabe para qué se va a usar toda la tecnología que se va a comprar, no estamos en nada. Pero hay un problema serio. El gobierno tiene por tradición, desde hace varias décadas, no invertir en la actualización de los docentes. Entonces, si usted deja que espontáneamente llegue la inteligencia artificial a manos del maestro, a manos de los periodistas, a manos de los abogados, a manos de los del área económica, y ellos por sus pistolas vean qué hacen con la inteligencia artificial, usted no va a tener una visión sistémica para que el país le saque el máximo provecho. Entonces, necesita que los maestros reciban una capacitación profunda y permanente para que entiendan lo que Raúl dijo al principio, qué es eso de usar la inteligencia artificial. Y ahí es donde yo quiero repreguntarle a usted, porque yo lo que estoy tratando de explorar y descubrir con la información de ustedes es por qué estamos potenciando y maximizando que si tenemos políticas públicas sobre la inteligencia artificial, el país puede tener un despegue. Yo sé que hay riesgos, me olvido de los ruidos y los riesgos. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el gobierno a partir de ahora para aprovechar esta tecnología que la está aprovechando Estados Unidos en primer lugar porque la crea, China y otras naciones, y que nosotros no nos quedemos a la saga? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora mismo? Primero, tenemos que tener un proyecto claro, porque si no, los jóvenes la van a usar y nosotros vamos a tratar de ser censores de los jóvenes, y eso es incorrecto. Nosotros necesitamos un proyecto, una hoja de ruta, un proyecto de país que diga, muy bien, vamos a firmar con una compañía Anthropic lo está haciendo muy... con una compañía... Anthropic, lo vamos a hacer con una compañía para que nos dé el soporte tecnológico en educación, pero a la par vamos a capacitar docentes universitarios. No crea que andamos del todo bien en las universidades, se está haciendo esfuerzos, docentes de primaria, docentes de media, para que ellos entiendan qué es esto de usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Para potenciar el desarrollo de los niños. Y vamos a hacer un híbrido. No vamos a abandonar el patio escolar y dejar que la máquina sea dueña absoluta de la formación, sino que vamos a hacer una combinación, un híbrido, pero que el maestro sepa lo que está haciendo. Porque de lo contrario, le vamos a dar propuestas enlatadas que el maestro no va a poder digerir y simplemente las va a regurgitar memorísticamente, y vamos a creer que sancionando resolvemos. No es así. Estoy de acuerdo en eso. No se trata de sancionar. Aprovechar las ventajas que nos ofrece este descubrimiento. Yo sé que en Santa María del Real, en El Paraíso, en Guampusirpe, nos está viendo un montón de gente. Y sigo insistiendo, todavía hay mucha gente que no comprende lo que es la inteligencia artificial. Y yo se los digo de una manera espontánea que no sé si voy a cometer contradicciones. Es tan inteligente la inteligencia artificial surgida de la información y experiencia histórica eterna del ser humano, que ahora es capaz de resolver los problemas más complejos que tenemos los seres humanos en cuestión de segundos. No lo espiritual, ¿verdad? Porque no me quiero meter con la iglesia. No lo espiritual. Pero es tan inteligente que si la aprovechamos de manera correcta y adecuada, es capaz de transformar sistemas educativos. Es capaz de transformar sistemas educativos que estén al servicio de la generación de riqueza de un país para mejorar las condiciones de vida materiales. No estoy hablando de lo espiritual. Y ese es el dilema que tenemos hoy. ¿Qué estamos haciendo en Honduras para aprovechar esta herramienta tecnológica?
que Bukele sí la está utilizando. Correcto. Yo ayer a las 11:30 de la noche que llegué a mi casa dije, este tipo hace 2 años con Elon Musk ¿Cierto? pensó lo que nosotros estamos pensando hoy, Raúl. Definitivo. Sí. Y el asunto es el tiempo también. Vuelvo y le comento. El tiempo de los gobiernos es muy corto. Este gobierno tiene todo el espacio para poder dejar las bases claras y precisas, transversalmente, un plan estratégico de país, porque tal vez me ayuda a producción Pero para hacer la transición. será después de la pausa comercial. Será después de la pausa comercial. Cuando usted estaba con la generación Z, hay 2 opciones con la generación Z. Con buenas políticas públicas en relación a estas tecnologías, yo me reía, yo soy así. Me recuerdo de mi historia, cómo me educaron, y por lo tanto lo digo, aunque alguna gente se moleste. Mi abuelita, con una vara, con una correa de las máquinas Singer, mi papá con una faja mojada y con granos de maíz en el suelo hincándome, ya le resolvía los problemas a la generación Z de estos tiempos. Mira, muchos psicólogos pueden estar odiando en este momento. Armando, por favor, concéntrese acá. No, estoy pensando en lo que usted está diciendo porque es mi Dígame, ¿cómo nos educaron a nosotros? No, en el caso mío yo debo decirle que mi mamá no usaba faja ni nada, Bueno. pero usaba un castigo peor. La potra decían, hey Mando, ¿vas a jugar? Sacrificaba Decía la mi mamá, potra. enseña la tarea, ya la hizo. No, vaya pues, cuando termine la tarea se viera la potra. Y eso era peor que cualquier fajazo. ¿Eh? Mira, la generación Z, mi abuela, con esa correa, la máquina Singer de los años 60, le resuelve sus problemas. Pero bueno, eso es para distendernos un poquito, por favor, porque así nos crearon a nosotros. Pero ahora los tiempos son diferentes. Así es esto. Corregir de esa manera física es un error, dicen los psicólogos y psiquiatras, que usted solo trauma a los niños. Pero la verdad que la correíta de la máquina Singer y esa fajota de cuero con que nos dejaban marcada la espalda a nuestros padres, a mí no me traumaron. Me dejaron un poquito loco ya en el 2026, pero no tanto. Vamos a la pausa, retornamos porque tiene una interesante exposición Raúl. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de X. Aníbal Montoya opina, debemos proponer una materia de administración de la inteligencia artificial. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La máquina complementa al hombre. Walter Cárcamo opina, formar jóvenes solo en el uso de IA sin una base académica sólida en su área es irresponsable. La IA debe ir de la mano con el conocimiento, la ética y la especialización. Solo así estaremos preparando profesionales para el futuro y no excluyéndolos del sistema. José Mario Reyes escribe, total disparidad entre pedagogías, actualidad y oportunidades en el país. Muchas organizaciones están en manos de perfiles con prácticas antiguas de liderazgo y educativas. No es generacional, sino la cultura en el ejercicio del poder organizacional. Difícil para los jóvenes. Carlos Funes escribe, lo que debemos es estar adaptados y lo más difícil es ser embajador de promover ese cambio, la resistencia de los profesionales a usar la tecnología. Saludos a sus honorables invitados, especialmente Armando Uceda. Como profesional ingeniero desde los años 80 ya existían los antecesores de IA. Recuerdo aplicar programas como Project de Microsoft, el mismo Excel evolucionó con la inteligencia artificial. René Sierra escribe, otro déjà vu. Gumercindo Hernández escribe, ante los avances de la inteligencia artificial se demanda que no seamos demasiado superficiales con ella. En cierto sentido, hay que saber más que ella para poderla criticar y analizar sus respuestas. La gran pregunta es, ¿qué hará el gobierno con la mayoría de escuelas sin internet? Escribe este televidente. Muchas gracias. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Y es que andamos en harapos.
Armando y Raúl lo dicen diplomáticamente, sí hemos avanzado en algunas cosas, es cierto, pero en inteligencia artificial andamos en harapos, andamos en el nivel más bajo. Raúl, es tu turno. Gracias, Renato. Bien, producción, para que me ayude, por favor, a presentar nuestra lámina. Ah, es que tú lo manejas. Bueno, Sí, pero sí, ustedes sí. tienen ya la portada ahí para que la pongan. Vamos a ver. Ok, bien. Don Armando decía algo puntual, no es repetir, pero creo que estamos hablando más de lo mismo. Y más adelante le voy a cerrar el círculo de todo esto. Sí. Estamos en una era de la transformación y la transformación requiere Internet para tomar esas decisiones. Es decir, la educación, los hospitales, la agricultura y muchas de las franjas económicas más importantes del país están siendo afectadas por la carencia o no de este tipo de variable que se llama el Internet. En los países avanzados, el Internet es como parte de la canasta básica, pero real, me explico, Sí, no es sí. la compra de la recarga. Sí. Entonces, si no tenemos conectividad, vamos a sufrir grandemente y particularmente las infraestructuras que se puedan construir, porque de nuevo puede haber voluntad política de construir infraestructuras, pero si la Internet no está llegando a las zonas más importantes, seguiremos teniendo la migración de las áreas rurales a las urbanas. Me voy a ir a algo muy trascendental. El Banco Mundial, para que me ayude producción, nos refrenda... Él tiene una gráfica aquí en la pantalla. Y entonces, ¿por qué no se refleja la gráfica? Vamos a ver. Por favor, toda la ingeniería informática de Televicentro que venga aquí para conectar esto con el Ya Apple estamos. TV. Ya está. Bien. Muchas gracias. Este es muy importante. Y no se trata de hablar más de lo mismo. Si Costa Rica tiene un 92% de penetración del Internet, pero no escuchamos el ruido que estamos escuchando de El Salvador. Sí. El Salvador tiene 76% de penetración de Internet y están ocurriendo muchas situaciones importantes que son el ruido mediático del cual estamos hablando ahora. Honduras, 72.4, esos son datos al inicio de 2026. Nicaragua, 69.6, Guatemala, 62%. Hay diferencia, pero no mucha entre Hay El una Salvador y diferencia Honduras. mínima. Mínima. ¿Me explico? Mínima. Mínima. Costa Rica sí se diferencia. Esto está disparado. Sí. Ahora bien, nosotros tenemos un buen trabajo que se ha hecho, pero recordemos que este trabajo viene claramente del troncal natural, que es Hondutel, que es el dueño de la transmisión de Internet, pero no ha llegado a las zonas donde tiene que llegar. Entonces, si nosotros tenemos este gran porcentaje de penetración, es decir, 7 de cada 10 hondureños en este momento, hoy, 18 de marzo de 2026, tienen acceso a Sí, Internet. pero en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Choloma, quizá etcétera. Choloma, Danlí un poco, sí. Entonces, Huampu, Sirpe, hablemos de los lugares donde hay concentraciones de población y sobre todo, como decía don Armando, concentración educativa, niños. Pensemos en la marimbita de niños que tiene que ir a la escuela, pero entonces, por eso volvemos al punto inicial que le mencioné. En la agricultura, en la salud, en el transporte, si no tenemos la conectividad, estos niños no van a poder llegar a la escuela, son niños enfermos, el transporte no va a llegar, no van a tener cómo pagar, en el camino les van a quitar el dinero. Entonces, la tecnología en este momento, sí, para estos países pobres, es el salvavidas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, creemos la unidad del Estado que desarrolle transversalmente una estrategia de la digitalización en Honduras, acompañado de un Congreso valiente y que cree estas infraestructuras y que entregue los presupuestos para desarrollar un proyecto de corto, mediano y largo plazo para que los niños, quizás los niños muy pequeños de hoy van a poder vivirlo muy poco,
pero estamos hablando de una población que en 10 años nosotros podamos comenzar a ver el efecto de la reducción de la pobreza derivado de la variable de la penetración del Internet en Honduras. Soy un fiel creyente que si logramos penetrar con Internet el país, nosotros vamos a lograr indicadores importantísimos. Porque, y quiero ver la siguiente lámina, que es... Póngala usted. Que es este indicador. Okay. Esto, de nuevo, esto no es un invento. Nosotros trabajamos con datos científicamente comprobados. Y lo hablábamos al inicio, existe un indicador que crea la CEPAL anualmente y nos dice al mundo cómo se encuentra el mundo en términos del uso y la adopción de la inteligencia artificial. El secretario de la CEPAL dijo en su última intervención cuando entregó el resultado de 2025 que el acelerado avance de la inteligencia artificial está transformando los fundamentos del desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo económico no solo es poner el presupuesto correcto para reparar carreteras, poner el presupuesto correcto para reparar escuelas, sino que hoy tenemos que utilizarla para desarrollar las economías. Tuve la oportunidad hace un par de fines de semana de conversar con alguien del gobierno norteamericano y me dijo, en Washington, la palabra mágica se llama inteligencia artificial y ciberseguridad. O sea, no estamos hablando de algo fuera de contexto, me explico. Esto es el momento exacto donde estamos viviendo el problema. América Latina enfrenta desafíos estructurales que configuran lo que hemos denominado las trampas del desarrollo. Baja capacidad para crecer, alta desigualdad, baja movilidad social, baja cohesión social, bajas capacidades institucionales y de gobernanza con poca efectividad. Estamos hablando entonces de que la poca adopción a la tecnología nos va a llevar a que el país va a costarle mucho prosperar porque no vamos a tener tracción como país para poder prosperar en el sentido de lograr indicadores de desarrollo. Meterle la doble al Estado para que tenga fuerza ese motor y siga subiendo. Sigamos avanzando. ¿Dónde está Honduras? Esto no estamos inventando, esto no es una crítica a este gobierno ni al anterior. Estos son datos históricos que nosotros venimos arrastrando y efectivamente estamos peleándonos la cola. Sí. Venezuela con un problema político fuertísimo de los últimos 30 años, Bolivia y Honduras con un 27, esta es una nota que se logra, no es un porcentaje. Mira, cuando la ideologización primó en Venezuela y en Bolivia, mira, ahí se atrasaron, ahí se atascaron esos países. Es otro rollo. Pero vea qué interesante. Mire el efecto de Chile, ¿sí? No me voy a dejar. Cuidado. La nota de Chile es 70% en nivel de uso de la inteligencia artificial articulando todo el Estado. El trauma de Pinochet y cómo la izquierda y la derecha en democracia pudieron negociar, consensuar, alternar, ahí tener los resultados. Lo que este país no puede hacer, lo que mi país no puede hacer, porque aquí parecen que están los mejores leninistas, marxistas y en el otro extremo los más eficientes también con la ultraderecha. Miren, Chile es lo que tienen que aprender de Chile, cómo logró. Y que ahí hubo un montón de muertos, ¿ves? Por cuestiones ideológicas. Pero bien, sigamos. Pero solo ve el ejemplo de cómo fue la reciente transición de gobierno. En Chile, correcto. Dos caballeros dándose la mano. Correcto. En Chile, como su política de digitalización es tan potente, desarrollaron una guía para el docente y el alumno en términos de el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Y se fueron a hacer la personalización del ajuste, es decir, la academia requiere de ajustes y los ajustes son políticas, procedimientos, procesos y la forma en cómo yo voy a permitirle al catedrático, al maestro y al alumno el uso de las plataformas. En el caso, veo un caso muy puntual, yéndome a ese punto,
En la escuela de mi hija le quitan el celular cuando llega. Y no, el niño no va a tener conectividad. Discúlpeme, el niño está en la escuela. Está en las instalaciones de la escuela. No le va a pasar absolutamente nada dentro de la escuela. ¿Por qué tiene que tener un celular en sus manos durante la hora de clase para hacerle trampa al maestro? Si el maestro es la máxima autoridad, eso nos lo enseñaron siempre. Eso se puede regular. Esa es una Y regulación. en Chile lo hicieron. En Chile lo hicieron. Apoyo al trabajo del docente. No los dejemos solos. Ellos necesitan, como menciona don Armando, esa formación, pero es una formación de actualidad, de sensibilizarlos y que ellos entiendan que esto es de ahora. Este tren ya días avanzó y va a kilómetros por hora. Entonces, para ellos también es un cambio importante. Ellos tienen que saber que son herramientas que ya existen, que el joven las está utilizando y que no por eso tenemos que castigarlo. Porque si entregamos internet en las escuelas, desde luego que habrá un usuario de esta tecnología, ¿cierto? Pero entonces acá es donde tenemos que entender que habrán tareas administrativas y operativas que se las vamos a dejar a los agentes de inteligencia artificial que resuelvan tareas. Las máquinas. La máquina va a hacer cuadros de notas, la máquina va a hacer resúmenes de indicadores, pero la tarea puntual del uso de la inteligencia humana la va a aplicar el maestro. Claro. Que debe estar capacitado. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está la gran oportunidad que tiene también el docente como tal? Que a través de estas políticas públicas y de no sé con qué compañía se va a trabajar, se desarrollen procesos de automatización. La automatización, Renato, es facilitarnos la vida. Sí. Es máquinas trabajando por nosotros, facilitándonos procesos administrativos que no agregan valor, procesos operativos que hoy solo están generando carga, pensemos, de personas, que quizás el valor puede ser que no sea tan importante y que estas personas las podemos utilizar en otras tareas mucho más relevantes para el sistema educativo nacional. Siguiendo con Chile, el fomento a la creatividad y al pensamiento crítico, impulsando la creatividad del alumno y del maestro. La tecnología es el apoyo y no va a sustituir la creatividad humana, nunca. Aquí creo que podemos remarcar Sí. la respuesta de qué es la inteligencia artificial. Y ese es el mayor cuestionamiento. No podemos permitir que nos robe la tecnología la capacidad cognitiva, de pensamiento, discernimiento, expresión de nuestras ideas, y solo sí nos vamos a acompañar de la tecnología efectivamente. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que nosotros recomendamos para las operaciones de Centroamérica, como lo hemos venido haciendo, es trabajar procesos de automatización. Deje a un lado lo que no agrega valor, que las máquinas se encarguen de ello y agregue valor con tecnología para poder tener mejores niveles de eficiencia y no perder las capacidades humanas. Por último, acceso y adaptabilidad. Elaboración de manuales educativos. Es como que usted me diga, Renato, el maestro se dedicó un medio año en preparar los materiales autodidácticos cuando hoy agentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar a hacerlos. En 3 segundos. Efectivamente. Y eso nos va a dar mayor acceso al conocimiento. Y si estás en desacuerdo con lo que las máquinas o los agentes te dijeron, entonces tú como maestro lees y haces las correcciones y haces los ajustes. Haces los ajustes. Eso le digo a mis compañeros. Oíme, no lo digo por mis compañeros. Somos tan egocéntricos que hay profesionales de Honduras que, pensando en que es un pecado utilizar estas herramientas tecnológicas, no quieren admitir que le pueden enriquecer su conocimiento. Les da vergüenza decir que son asistidos por GPT, por todas esas inteligencias artificiales. Digo yo, pero tan bajo en conocimientos andamos,
que para nosotros admitir que tenemos un asistente al lado en cualquier rubro en que nos desenvolvamos es una vergüenza, por favor, digo yo. Andamos perdidos. Andamos perdidos, no hemos comprendido cómo la inteligencia humana fue capaz de criar estos agentes, estas máquinas, con todo el conocimiento de los seres humanos que les hemos dado. ¿Me pidió la palabra? Breve para que termine y después volveremos con usted. Que termine. No, pero me la pidió, dígalo en este momento. Lo que quiero señalar es que no va la inteligencia artificial a esperar que Honduras se organice. Sí. Esa es una tendencia mundial, mire, que no está esperando a ningún país. Obvio. Entonces, de nada nos sirve estar diciendo que sí, que no la voy a permitir, sí, que yo no la necesito, porque lo que la ciencia dice, mire, lo que la ciencia dice es que, uno, esto es bien importante, el Estado va a ser el primero que va a entender que puede usarla para manipular las próximas elecciones aquí en Honduras. Los políticos. No le quitemos eso porque está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en todos lados. Esos son los riesgos. Los riesgos, sí. Esos son los riesgos. Entonces, no puede usted quedarse de brazos y decir que no le va a afectar. Pero mire qué riesgos son. Aquí hablé yo de Amodei y de Darío Amodei y de su compañía Anthropic comprándole los servicios de su inteligencia. Permítanme. No. Lo voy a interrumpir con todo respeto. Es que dos veces me ha interrumpido en este punto. Pero solo para fortalecer lo que usted va a decir porque ya me lo había anticipado. Miren, Armando, desde que vino, me dijo lo que ocurrió entre el gobierno de Donald Trump y Anthropic. Fíjense. Darío Amodei. Sí, no le he querido interrumpir si yo le he estado a usted estimulando para que diga eso. Miren, lo que yo no quiero hoy es que los riesgos que ya sabemos tiene la inteligencia artificial. Miren, ¿desde cuándo la tecnología, cuando un país descubre tecnología, no la ha usado en principio para modernizar sus fuerzas armadas? Y la tecnología de cómo matar a la humanidad, siempre fue así. Primero, armamento militar para autodestruirnos y después para sacarle provecho para mejorar el nivel de vida de nosotros. Yo estoy de acuerdo en eso, pero hoy quiero que nos vayamos al lado positivo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Yo los invitaré a ustedes dentro de 15 días para que hablemos los riesgos de la inteligencia artificial. Pero hoy, ¿cómo podemos reencauzar al país con la inteligencia artificial? ¿Qué fue lo que pasó entre el gobierno de Trump y Anthropic? Reciente, está pasando ahorita. Correcto. Un contrato con la Secretaría de Defensa, ahora Ministerio de Guerra, entre esta compañía de Anthropic para venderle servicios de inteligencia artificial. El gobierno condicionó que no pusieran restricciones y Darío Amodei dijo, un momentito, dos cosas. Vamos a ver, ¿cuánto le ofreció el gobierno de Donald Trump a Anthropic? Ya tienen contratos, eran contratos de 200, 400 millones de dólares, imagínense qué cantidades, y el gobierno le dijo, mira, no quiero restricciones. Amodei dijo, un momentito. Vamos a ver, le dijo, ok, firmamos este contrato, así dijo Trump y el gobierno estadounidense, firmamos este contrato, pero no me pongas condiciones. Si me vas a dar el servicio es lo que yo te pida. Entonces, Anthropic contestó, dos cosas no voy a permitir, que uses mi inteligencia artificial para vigilar al ciudadano norteamericano. Al mundo, pues. Al mundo. Y sí. Dos, que la uses para que en materia de guerra puedan tener cohetes que se autogobiernen con inteligencia artificial. ¿Se imagina? Puedan manejarse sin intervención humana, y la respuesta de Trump fue muy violenta, diciendo que era un izquierdista, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene usted el conflicto de interés en la parte ética. Okay. ¿Verdad? Que lo vamos a analizar en otro programa. Pero Anthropic fue más adelante. Anthropic ha hecho por primera vez en la historia de la humanidad, así como hay constitución del gobierno de Honduras, constitución de los Estados Unidos, Anthropic tiene una constitución de Claude. Es decir, no puede Claude actuar sin leer violando la constitución que le crearon. Claude es la marca, ¿no? Claude es la inteligencia artificial.
Sí, pero Anthropic es la compañía. producto de alguien que existió. ¿Quién es el dueño de inteligencia artificial de Anthropic? Anthropic es el dueño, Darío Amodei y su hermana, y Claude es el nombre de un personaje matemático famoso, Ok. ¿verdad? Claudio Shannon. Pero lo que le quiero decir En es que se inspiraron los dueños ahora de el Anthropic. tema ético es tan crucial, Sí. ¿verdad?, que pueden intervenir sociedades enteras y manipularlas. Totalmente de acuerdo. Pero como no queremos confundir hoy, sabemos los riesgos que implica esto de la inteligencia, pero hoy es el provecho que le podemos sacar en Honduras. Entonces concluye, por favor, Raúl. Concluimos Chile. Si los docentes usan la inteligencia artificial, van a poder planificar, estructurar unidades pedagógicas, van a poder evaluar trabajos, la siguiente, van a poder evaluar trabajos y diseñar rúbricas automatizadas, generar recursos didácticos como guías, videos, ejercicios. Si usted ve, estamos dejando a un lado el trabajo operativo, administrativo, que no agrega valor, para enfocar al maestro a que haga su trabajo, que es enseñar al joven, al niño. ¿Qué haría el estudiante? Apoyarse, pero ya en un momento autónomo, es decir, fuera del aula de clase. Utiliza la herramienta, hace sus consultas, hace sus validaciones y complementa el estudio. Tener la capacidad de hacer proyecto. El proyecto, usualmente no nos dejan proyectos en el aula de clase, me explico, porque ocupamos recursos. Pero ellos van a poder realizar proyectos y resolver problemas contextualizados sobre algo muy particular. Y por último, interactuar en modelos de simulación. Aquí estamos entrando en espacios mucho más avanzados en donde esta era de la digitalización nos lo va a permitir. Entonces digo, si estos países que están en nuestra misma región cercana ya han tomado decisiones hace mucho tiempo, pero no pasa nada, todavía es tiempo para que nosotros podamos ejecutar. Y es un grupito de países en América Latina que andan adelante siempre, ¿ve? Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, México, Argentina, el mismo grupito. Los demás siempre andamos a la saga de América Latina y cuando andamos a la saga de América Latina andamos en la cola del mundo, ¿no? Ahora, pero yo tengo una reflexión. Pero me la dirás más adelante. Y quiero que las reflexiones las contrastemos entre el ex viceministro de Educación Armando Uceda y tú como el CEO de IdeaWorks International o IdeaWorks en Span English. Pausa y volvemos aquí con Frente a Frente. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes en ambas redes sociales, en WhatsApp. Opinan, hermoso programa. Gracias a ustedes por sus preocupaciones. Es necesario hacer lo que están proponiendo. Solo les diré que habrá más pobreza, más desempleo, porque una sola persona podrá manejar la función de 10 o 100, o si es posible, más trabajadores, escribe este televidente. Otra opinión, antes de la IA debemos comenzar por llevar energía eléctrica o renovable a todas las escuelas de Honduras, dotar de dispositivos a cada maestro y alumno y capacitarles tanto en IA como en otros programas. Aún hay maestros que no tienen capacitación ni les gusta la tecnología. Comencemos por dotar todas las escuelas con energía y una red de Wi-Fi de calidad. Dispositivos a los alumnos y docentes, luego capacitamos a docentes, pero de verdad, no por encima, y darles seguimiento. Eso mostraría un cambio significativo, escribe este televidente. También a través de X opinan, Ligia, buenos días, estoy de acuerdo con los panelistas, pero nos llevan años luz los otros países. En las privadas por lo menos les enseñan y los ponen al día. Hay que ponerse al día, yo lo estoy haciendo, es una herramienta, todo tiene bueno y malo. Sonia opina, el retraso tecnológico del país es terrible. Los bancos son los más atrasados, usan libreta de ahorros, token, etcétera. El gobierno está igual, para pagar el servicio del agua hay que ir a pagar a las oficinas. Necesitamos mejorar esa situación porque nos estamos quedando atrás. Marco Matamoros escribe, con el actual sistema educativo estamos fuera de las competencias. Si la infraestructura, la academia, el docente son del siglo XX, ¿qué hacer?
Capacitación al recurso educativo, actualización en tecnología, mejorar infraestructura, cambiar la curricular y los indicadores. Muchas gracias, son algunas de las opiniones. Continuaremos dando lectura a sus mensajes. Sígalo enviando a través de nuestras redes sociales. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. En su portada lo siguiente: niñas sin salida, violencia y uniones forzadas marcan su destino. Frente frío golpea a Honduras con lluvias intensas y alerta por inundaciones. Presidente Asfura impulsa integración energética para atraer inversión. Soy inocente. Detienen en Palmerola a empresario de Estados Unidos acusado de estafa. Estas y más noticias en tunota.com. Trajo 8 o 9 componentes de una exposición. Y en una de las gráficas él le llama el canario en la mina. Sí, lo tengo acá. Caída del empleo en jóvenes versus estabilidad en experimentados. Y él traía 2 posturas ahí. La inteligencia artificial golpea primero a la generación Z y automatiza tareas básicas, entrada al mercado laboral. Él dijo que la generación Z es la generación más vulnerable, ¿no? Sí. Luego traía otra gráfica. Ya vamos, porque lo tenemos que resumir. Esta es la tercera. Ahí están por número, producción. La trampa de la ejecución. ¿Qué dice la izquierda? Ejecución automatizable. Y la derecha, juicio valioso. Izquierda y derecha ahí también tienen su discusión. Y lo que él resume es que el mercado ya no paga por hacer, paga por pensar. Y cuando yo leí lo que me envió, reflexioné. El mercado ya no paga por hacer, paga por pensar. La educación sigue formando para lo que la inteligencia artificial reemplaza. Ahí me dejó impactado. Ya es lo que pensamos, no lo que hacemos. Todas las tareas repetitivas, como lo planteaban con Raúl, sí, van a ser manejadas con mayor eficiencia por una máquina, una inteligencia artificial, que cualquier humano. El mercado va a valorar el rol que como veterano tiene usted, su experiencia es valorada por el mercado. Pero mire quién paga los patos. La automatización de la información está golpeando a los jóvenes. Un estudio de Stanford dice que el canario en la mina, así lo titulan ellos, la metáfora del canario en la mina de carbono. Cuando usted entra a la mina y va bajando, llega el momento en el que el canario muere y en ese momento usted va para afuera. Ya llegó el canario a los mercados laborales del mundo. Mire acá lo que ocurre. Golpea a los jóvenes entre 22 y 25 años de la generación Z. Ahorita en los Estados Unidos cayó en 16% el empleo para ellos. Y si esto ocurre en Estados Unidos, va a repercutir más porque hay mayor escolaridad que en nuestro país con nosotros. Entonces, desde la adopción masiva de la inteligencia artificial generativa, el empleo para la generación Z en ocupaciones expuestas ha caído drásticamente. Datos de la Universidad de Stanford recientes. La IA ya está desplazando a quienes ingresan al mercado laboral realizando tareas de ejecución básica. Ya ese trabajo no existe, mientras protege a los trabajadores que ya tenemos alguna experiencia. Correcto. Entonces, los jóvenes son las víctimas. Nos toleran por la experiencia, ¿sí? No porque sepamos más que inteligencia artificial, pero la experiencia vale, el cerebro humano prima todavía. Este programa es diferente al de ayer. Si usted hiciese talleres, trabajos repetitivos, no le es útil al mercado laboral. Entonces, hay una trampa acá, mire.
La automatización ejecuta información rápida, lo hace a alta velocidad y ahí nada tiene que hacer un novato joven, ¿verdad? El adulto tiene la ventaja de interpretar por su experiencia estos datos y peligra menos su trabajo. Su empleo laboral. Sí. El valor del juicio y la experiencia es lo que el mercado va a tomar. Yo me pongo de ejemplo. ¿Por qué cree que sigo en Televicentro? Ah, no, su experiencia, su capacidad de... No, yo desafío y yo con mi ejemplo. ¿Por qué crees que sigo en Televicentro? Por bonito que no lo soy, por alto que no lo soy. Experiencia. Sí. Si no, ya el mercado de la comunicación ya me hubiese retirado. Correcto. Ya días. Eso es. ¿Quiénes son los sacrificados? La experiencia, la generación Z. La juventud, Si no se mete a reflexionar sobre qué. el problema es que si la generación Z, nuestra de Honduras, no logró saber tener comprensión lectora a los 16 años, a los 17 no tiene nada que hacer en el mercado laboral. Porque si no tiene comprensión lectora, no puede cambiar, tener velocidad de respuesta, hacer análisis, tener competencias propias del mercado laboral. Y la actual. comprensión lectora no te la da la inteligencia artificial. No. Por eso decimos, el cerebro humano no lo sustituye. No. La inteligencia artificial. Y hay que luchar, usted lucha en este programa por ser usted el agente principal, porque usted hace coagencia con la inteligencia artificial que está mostrada acá, pero usted es el agente principal. No hay nada malo en usar la inteligencia artificial como coagente, pero cuando nosotros buscamos por ignorancia, porque no nos da la formación nuestra, a que la inteligencia artificial se posesione como actor número uno, ahí la máquina derrotó al cerebro humano. El día que por ego un ser humano me diga que él no usa la inteligencia artificial, digo yo, este tipo no tiene futuro. Raúl, mira, es un momento muy importante en la reflexión que hacemos. Bueno, es que la claridad es meridiana, Renato. El tema más bien es cómo nosotros reflexionamos a través de algunos otros ejercicios o ejemplos de lo que está pasando aquí cerquita, que es nuestro benchmark más cercano. Vas a El Salvador, de nuevo. Y es un tema que interesa muchísimo. Y está bien, no te avergüences, Porque dinos. ¿sabe lo que sucede? Que ellos están comenzando a desarrollar algunas políticas públicas. Desarrollaron una política pública que se llama Mi Nueva Escuela. Pero todo esto es un movimiento alrededor de algunos factores importantes. Firmaron un contrato para incidir en 1 millón de estudiantes, que es un proyecto de largo plazo, con la compañía XAI. También vienen de un proceso de entregar en diferentes momentos cerca de 1.8 millones de computadoras. Entonces usted dice, entregué computadoras, pero estoy desarrollando políticas públicas para incidir en el proceso enseñanza-aprendizaje afectado por la inteligencia artificial. Pero no nos olvidemos de la gráfica inicial, 76% de digitalización. Hay un 24% de salvadoreños que no tienen acceso al internet, pero están yendo por un proceso que está tomando ritmo. ¿Y aquí cuánto? Y nosotros tenemos 72%, no quiere decir que no entregar computadoras sea una mala idea, me explico. El asunto es, ¿dónde están las políticas públicas que enmarquen en un ecosistema de decisiones transversales de corto, mediano y largo plazo para incidir en los tamaños de población de la generación Z? El problema no solo es tener internet, que ese no es el problema, está bien tener internet, pero saberlo utilizar. Pero agregue, Renato... Tener políticas públicas para saber qué hacer con el internet, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Definitivo. Eso mismo. Allá lo están aprovechando mejor que aquí. Y ellos, bueno, y además, hubo una crítica, porque sigo mucha información de El Salvador, hubo la crítica de que por qué pusieron el rótulo en el edificio de Google. Perdóneme, es que eso no fue una coincidencia. ¿De quién? En El Salvador. El rótulo de Google es un en el edificio, correcto. Donde están oficinas de Google en El Salvador. Oíme. Pero eso no es coincidencia, están pasando, están sucediendo. Oíme. Pero
con respecto a las cifras de 75 versus 72, El Salvador tiene la ventaja que no tiene la dispersión geográfica que tiene Honduras. también, correcto. Ni la está matriz, bien. y entonces la matriz energética también y la concentración de Internet es más fácil porque el país es más pequeño. De acuerdo. Pero agréguele a eso que Bukele tiene una política clara sobre el tema de la inteligencia artificial, no de ahorita, sino de hace varios años. Entonces, el hecho de que ahora, ayer salió creo otra noticia que compartí con Renato, 1 millón de niños van a ser favorecidos de inmediato con apoyo de inteligencia artificial, mientras nosotros tenemos, claro, tenemos programas pequeñitos que van progresando, pero la velocidad de respuesta nuestra no tiene ninguna comparación. Por eso me gustó que la Secretaría de Educación emitiera ahí una resolución instando a los alcaldes para que ese 1.200.000 niños en edad escolar que no estudian, las municipalidades busquen la manera como retornan a la escuela. Mira que ya están hablando de tecnología con 1 millón de niños y aquí estamos tratando que vuelvan a la escuela para que aprendan el ABC. Ahora, son los retos y los desafíos que tenemos. Pero también tenemos que comprender que las municipalidades tienen una cantidad de falencias importantes. Totalmente. Entonces, ¿cómo el Estado se puede volcar hacia ellos? Porque está bien, entrégueles los presupuestos, que se hagan en tiempo y forma, pero ¿quién va a estructurarle a ese municipio la estrategia de comunicación y de decisiones de transformación en su municipio? Somos un país con 11 millones de habitantes. No es imposible de manejar ahora. Mire, hay máquinas que una máquina sencilla le puede hacer eso hoy en día. 11 millones de habitantes. Fíjese bien, ¿cómo es que no vamos a saber si ya tenemos el registro nacional de las personas, cuántos niños están cumpliendo 7 años o 6 años en este momento? Y se dice, miren, aquí está en el municipio de Cortés, digamos en el departamento de Cortés. Si usted le envía el registro de nacimiento del RNP a la inteligencia artificial, preguntándole qué hacer con estos niños que quiero que vayan a la escuela, que las madres los lleven a los centros de salud. Le dice al padre de familia, mire, su niño cumplió años, ya necesitamos ver a ese niño en la escuela compulsivamente, porque es un derecho humano. Si le vamos a decir al padre, mire, es que yo no creo en la escuela pública, que yo creo en la escuela privada, que es un mito también incorrecto que salió en una publicación hace 2 semanas criticando el sistema, evaluando el sistema educativo, donde se dice que el que va a la escuela pública ya no tiene ningún alma, ningún futuro, ningún padre cree en la escuela pública. No es cierto. Sí, ese fue un estudio de la Universidad Pedagógica. No estudio, una encuesta que los padres de familia respondieron a la pregunta, ¿y por qué no está enviando a sus hijos a la escuela? ¿Y de qué sirve enviar los niños a la escuela? Dice, si al final no consiguen trabajo. De ahí, de la UPN salió eso, ¿eh? Y está bueno, yo no critico eso. No, pero le quiero decir que esos son los mitos falsos que tenemos, porque si una madre manda al central de donde usted es graduado, el Colegio Central aquí en Tegucigalpa o el Roosevelt de Puerto Cortés, sí hay alma. No, yo lo tengo claro, que la educación rompe la pobreza. Y yo tengo hijos educados en la educación privada y en la educación pública y los dos aman su escuela. Totalmente de acuerdo, así que ahí no hay que detenernos. No hay que caer en la trampa de que... Pero hay gente que así piensa, sí, pero por falta de educación. Pero cuidado, que este medio lo oye mucha gente. Si así piensan es una farsa. No es cierto que la educación pública no tiene ningún valor. Me gusta que haya dicho eso, que el padre que piensa que mandar a sus hijos a la escuela no tiene sentido en Honduras porque nunca consiguen un trabajo, es una farsa. Muchos han salido de la pobreza. Aquí tuve la semana pasada a un hombre que nació en la pobreza. Lo vi ese programa, excelente. Por favor, eso es una farsa quien piensa así. Pero mire qué interesante, si tenemos la duda de cómo hacerlo, ChatGPT en este momento tiene cerca de 900 millones de usuarios semanales. Ya le voy a decir por qué estoy indicándole estas cifras. Gemini, propiedad de Google, 750 millones de usuarios mensuales. Microsoft con su Copilot, decenas de millones de usuarios integrándose en Office, que es la plataforma más utilizada en el uso de computadoras y herramientas. Perplexity, entre 30 y 40 millones de usuarios mensuales. Cloud, que es Anthropic, entre 200 millones de usuarios y visitas mensuales. Perdóneme, pero aquí ya hay alguien que sabe cómo se hace. ¿Usted tiene dudas con quién ir a sentarse
para que le pueda ayudar a hacer un diseño de país y que podamos reflexionar e irnos a crear un proyecto de país en función de la educación. Claro. Le acabo de dar la respuesta con Sí. quién hablar. Claro. Y fíjese que Claudia tiene ese porcentaje de 230 millones, pero ellos mismos no están interesados en usted, en el cliente, en el individuo. Ellos trabajan con segundo piso. Ellos van a venir a Honduras a hablar con el COEP, a hablar con los que deciden. ChatGPT nació pensando en clientes como nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que corporativamente son dos enfoques. Claude, por ejemplo, las universidades canadienses y muchas universidades norteamericanas la usan porque le da el sabor perfecto para el nivel superior. ¿Por qué no puede Honduras buscar, todas ellas tienen propuestas educativas, buscar una propuesta, y hay que invertir, esto no lo van a regalar, ¿verdad? Pero, ojo, si usted tiene la ilusión de invertir, tenga la certeza que si no evalúa qué está obteniendo, usted va a botar el dinero. Entonces, no se trata de que dé una capacitación a los docentes y le dé el certificado y lo reclasifique. No, ese docente debe mostrar con hechos que esa capacitación la usó con sus estudiantes, porque si no hay medición, mire, en todas las mediciones salimos mal por eso, porque como no hay medición, invertimos y no hay mediciones correctas, hay punitivas, que es diferente. Entonces, si el país quiere, este gobierno va empezando, quiere realmente marcar un antes y un después en educación, no puede ignorar que la inteligencia artificial le va a causar un impacto que no va a poder superar si no lo planifica, si no tiene un ciclo claro para romper la dependencia. Mire, la IA le va a ofrecer soluciones perfectas, sin fricción, pero el maestro tiene que ver que estas fricciones van a aparecer en un país que no sabe, que no tiene capacidad cognitiva. No le puede delegar el pensamiento a la IA, porque el estudiante que delega pierde todo esfuerzo cognitivo estamos de acuerdo en eso, progreso. estamos de acuerdo en eso. Y lo va a atrofiar si se queda fuera. Cognitivamente, sin la inteligencia artificial, no va a tener posibilidades de progreso y capacidad. Hasta ahora, ¿quién es el país que me demuestra que no atrofia la parte cognitiva del ser humano la inteligencia artificial? Los gringos, los chinos. No, Corea. A propósito, Corea del Sur ha querido llegar a Honduras. Le cuento, No, respóndame y me pregunta. ¿Qué país ha dado muestra que la inteligencia artificial bien utilizada no atrofia lo cognitivo? Hay muchos estudios que dicen que depende de la política pública. Obvio, claro. No, sí. Mire, la inteligencia artificial no tiene alma, no es culpable, no es responsable. Tampoco es el diablo, ni hay que satanizarla. Exacto, la inteligencia Son máquinas. artificial tiene los sesgos de quienes desarrollaron la inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, no crea, este tema lo tiene Estados Unidos, lo tiene China. China obviamente es usa un modelo de usar inteligencia artificial con su país, con su pueblo, y Estados Unidos tiene otra. Sí. Entonces, la inteligencia artificial no tiene alma, tiene inteligencia, sí, no vamos a negar, no comparable con la humana, pero tiene. Entonces, esto ocurre, esta pérdida progresiva de criterio analítico, cuando el maestro no puede frenar la atrofia cognitiva. Armando, deme sus manos. Necesitamos empezar a trabajar fuerte y seriamente y priorizar esto de la inteligencia artificial si queremos ayudarnos de una herramienta criada por el ser humano para salir adelante y romper con la pobreza. Totalmente. Y le tengo un buen ejemplo, mire. En 30 segundos, por favor. Mis alumnos en la Universidad Pedagógica, todos los que llevan las clases conmigo, y sé que hay otros maestros, los puede traer este programa si quiere. Ok. Y le van a mostrar que sí saben para qué sirve la inteligencia artificial. Raúl. El reto más importante, entreguémosle currícula con inteligencia artificial al maestro. Certifiquémoslo en el uso de inteligencia artificial académica. Docentes aumentados es aumentarle su capacidad. Acceso equitativo al uso de la tecnología. Y que podamos tener una gobernanza con ética, con uso, con reglamentación. Y le cierro con esto, Renato, que me encanta siempre cerrar con esto. Los 4 elementos clave Estos para el son desarrollo. 4 ejes transversales Ok, ¿lo tenemos, producción? para poder Ok. concluir infraestructura digital y acceso de datos.
democraticémoslo. Eduquemos a la gente que el talento de verdad pueda ir orientado en el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, para que incida en la educación. Un ecosistema de innovación y emprendimiento académico, país, gobierno y un marco regulatorio que nace del Congreso Nacional. Ah, de Honduras. Sí. Son las 59. 10 segundos, encrucijada de Honduras. Miren, rezagos analógicos. Necesitamos un salto educativo, adopción rápida con pensamiento crítico, tutorías personalizadas masivas, exclusión digital, dependencia tecnológica, adopción rápida, pero pasiva, brecha digital severa. No podemos quedarnos con la vieja velocidad de adopción que ha caracterizado al Estado. Sí. El Estado es lento, tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas. Con esa frase terminamos. Tenemos un país lindo, Renato. Démosle chance a los jóvenes con tecnología. Muchas gracias por la invitación, hombre. Gracias.